¿En qué creemos los cristianos católicos? El resumen de nuestra fe está en el credo, que más que una oración es una profesión de fe. Bienvenidos a su programa Tesoros Escondidos. En este segmento aprenderemos y meditaremos sobre el credo. El tema de hoy es... Iniciemos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 279 que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura en el Génesis capítulo 1, versículo 1. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. En el numeral 282 nos menciona la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado como ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, las de origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. En el numeral 285 continúa diciendo: en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, a lo que se refiere el panteísmo. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en la lucha permanente, a lo que se le llama dualismo o maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída y por tanto que se ha de rechazar y superar, a lo que se llama gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo, a lo que se refiere el deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, a lo que se llaman materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios Creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error,
Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y lo formó. Se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura, de suerte que expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre y finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, creación, caída y promesa de salvación. En el numeral 291 nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con autoridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revela en la Nueva Alianza inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de la fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. Dios crea libremente desde la nada. Por eso mencionábamos que en el video anterior que Dios es un Dios todopoderoso. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean.
Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo, el Hijo que sostiene todo con sus palabras poderosa, y por su Espíritu Creador que da la vida. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso, porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres cooperadores, a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por su acción y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a estas preguntas. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente por un misterio terrible puede negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con los más perfectos, los menos perfectos, junto con las construcciones de la naturaleza también las destrucciones. Por tanto, en el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron, y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Así con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes,
la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así, Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin. Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos será plenamente conocido los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial, y el apóstol San Pedro insiste: confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. El tesoro escondido de nuestro tema es: te presento el tesoro escondido del tema de hoy, y es nuestro libro titulado Para Salvarte, por el padre Jorge Loring. Y al principio nos habla del origen del cosmos y hace una pregunta para mí muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas estrellas existen en el cosmos? En realidad, las cosas no se hacen solas, es decir, alguien tiene que hacerlas. Tanto la mesa como la casa, como el sol y la tierra, las estrellas han sido hechas por alguien. Y pregunta y dice: si paseas por la playa un día que ha bajado la marea, conoces por las huellas en la arena si lo que pasó por allí antes que tú fue un hombre, un perro o un pájaro. A Dios no lo podemos ver porque es espíritu, y el espíritu no se ve con los ojos de la cara. A Dios no lo ha visto nadie. Pero yo puedo conocer una cosa con el entendimiento aunque no la vea, pues si veo un abrigo colgado en la pared, sé que allí hay un clavo aunque no lo vea. Vamos a conocer a Dios por las huellas que ha dejado en la creación. Tú sabes que aquellas huellas en la arena no se han hecho solas, pues miras el cielo. ¿Puedes contar acaso las estrellas? Figuran unos 500 millones de estrellas. El número total de las estrellas del universo se calcula en unos 200.000 trillones de estrellas. El Sol tiene 10 planetas. Pues, si unos hoyos en la arena no se pueden haber hecho solos, ¿se habrán hecho solos los millones y millones de estrellas que hay en el cielo? Alguien ha hecho las estrellas, y a ese ser, causa primera de todo el universo, llamamos Dios. La Tierra es un planeta tan raro que no se parece a ningún otro cuerpo espacial. Condiciones para que la vida se haga más compleja. Está a una distancia adecuada al Sol para que el agua se mantenga líquida. Masa adecuada del planeta para retener la atmósfera y los océanos. Un vecino masivo como el planeta Júpiter que nos salva de los asteroides más peligrosos. La justa cantidad de carbono que permita el desarrollo de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Demasiadas casualidades para ser optimista, ¿no crees? El movimiento de las estrellas
Es tan exacto que se puede hacer el almanaque o calendario con muchísima anticipación. El calendario pone la salida y la puesta del sol de cada día, los eclipses que habrá durante el año, el día que serán, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto durarán, qué parte del sol o de la luna se ocultará, desde qué punto de la Tierra será visible. Afirma Einstein, la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios. Si un día naufragas en alta mar y llegas a una isla desierta, aunque allí no encuentres rastro de hombre, pero si paseando por la isla encuentras una cabaña, inmediatamente comprendes que en aquella isla, antes que tú, estuvo un hombre. Comprendes que aquella cabaña es fruto de la inteligencia de un hombre. Comprendes que aquella cabaña no se ha formado al amontonarse los palos caídos de un árbol. Comprendes que aquella estaca clavada en el suelo, aquellos palos en forma de techo y aquella puerta giratoria son frutos de la inteligencia de un hombre. Pues si unos palos en forma de cabaña requieren la inteligencia de un hombre, ¿no hará falta una inteligencia para ordenar los millones y millones de estrellas que se mueven en el cielo con precisión matemática? La inteligencia que ordena las estrellas en el cielo y dirige con tanta perfección la máquina del universo es la inteligencia de Dios. Por eso dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. La máquina fotográfica fue un descubrimiento trascendental para la cultura de los hombres. Antes solo se podía conocer lo que se veía con los propios ojos. Desde que se inventó la fotografía es posible conocer los paisajes, los monumentos, las obras de artes y los grandes personajes del mundo entero sin salir del lugar en que nací. El invento de la máquina fotográfica supone una gran inteligencia y los hombres han tratado muchos años en descubrirla. No se descubrió hasta el siglo pasado. Sin embargo, mucho antes de que los hombres inventasen la máquina fotográfica, desde el principio de la humanidad, ya estaba inventado el ojo. Maravillosa máquina fotográfica que saca 10 fotos por segundo. No es necesario pasar el carrete y además se enfoca solo gracias a la maravillosa constitución del cristalino. El inventar el ojo supone todavía más inteligencia que el inventar la máquina fotográfica. El corazón late unas 70 veces por minuto. A lo largo de tu vida lo ha hecho unas 3 o 4 mil millones de veces. Por cada contracción aspira y riega un decilitro de sangre, lo que supone 18,000 litros al día, 4 millones de litros al año y 250 millones de litros en una vida de 70 años. ¿Qué máquina hecha por el hombre puede hacer esto sin mantenimiento ni recambios? La hoja verde es una fábrica de oxígeno. Con la luz del sol, la función clorofílica de las plantas transforma el anhídrido carbónico que exhalamos al respirar en oxígeno. Uno de los grandes adelantos de la aviación moderna es el piloto automático con el cual un avión puede volar sin ningún hombre que lleve los mandos. Pero los hombres no han inventado todavía ni inventarán jamás un avión que no solo vuele sin piloto, sino que además se busque él solo la gasolina, se haga él solo el hangar y lo que es más, fabrique él solo otros aviones como él, que a su vez hacen otros aviones y así indefinidamente. Este avión maravilloso que nos parece imposible que se invente jamás existe desde tiempos remotísimos son los pájaros. El pájaro es un avión que vuela solo, se busca él solo la gasolina, es decir, el alimento, se hace él solo el hangar, es decir, el nido, unas veces con ramajas y otros con cemento, como los de los nidos de las golondrinas. ¿Y cómo se fabrica este avión? Con solo calentar un huevo.
Con poner un huevo de gallina a 40 grados centígrados de temperatura durante 21 días sale un pollito saltando y piando. En el huevo frito que te ponen delante de la mesa, ¿me quieres decir dónde está el pico, los ojos y las plumas? ¿Cómo se forma todo esto en el pollito? Con solo calentar el huevo un poco, ¿qué invento tan maravilloso es el del huevo? ¿Qué inteligencia tan grande supone inventar el huevo? En el huevo, lo mismo que en la naturaleza toda, hay leyes que rigen su evolución. Pero los hombres no saben inventar un huevo artificial que poniéndolo en una incubadora saquen un pollito, el cual ponga a su vez otros huevos de los que nazcan nuevos pollitos, y así sucesivamente. El hombre no lo sabe, pero lo sabe Dios, que es el inventor de la naturaleza. El colibrí sabe volar hacia atrás, se acerca a la flor a chuparle el néctar con su largo pico y luego retrocede. Nuestros aviones no pueden volar hacia atrás. El robot no puede programarse a sí mismo. Dice el doctor Salvador de Madariaga, la máquina es un pensamiento cristalizado. Jamás se vio una máquina que no fuera consecuencia de un pensamiento. La máquina no piensa por sí misma, no fabrica ninguna información nueva, es incapaz de un pensamiento creador, se limita a ejecutar el programa que ha recibido. El pensamiento creador y la iniciativa pensante está en el hombre. Una máquina muy perfeccionada podrá hacer muchas cosas, pero nunca podrá sustituir al hombre. El cerebro tiene 14.000 millones de neuronas. En el organismo humano hay alrededor de 60 billones de células. Todas estas células evolucionan según un plan determinado. De la fusión de dos células, el espermatozoide y el óvulo, proceden los 100 billones de células que forman el ser humano. Toda la naturaleza está llena de maravillas. No sabe uno qué admirar más, si las maravillas grandes o las pequeñas, si las velocidades de las estrellas o la rapidez de la mosca moviendo sus alas 480 veces por segundo, si el tamaño de los astros o la maravillosa constitución del átomo compuesto de electrones, protones y neutrones. No sabe uno qué admirar más, si la exactitud del movimiento de los astros o el prodigioso instinto de las abejas para hacer las celditas hexagonales de su panal con la perfección con que podría calcularse el mejor de los ingenieros. Con todo esto, no se trata de demostrar la existencia de Dios científicamente, pues el estudio de Dios no es objeto de la ciencia, sino de la teología. La meditación para el tema de hoy se titula El mejor lenguaje sobre Dios. Dije al almendro, háblame de Dios, y el almendro floreció. Dije al pobre, háblame de Dios, y el pobre me ofreció su capa. Dije al sueño, háblame de Dios, y el sueño se hizo realidad. Dije a un campesino, ¿me podrías hablar de Dios? Y el campesino me enseñó a labrar. Dije a la naturaleza, háblame de Dios, y la naturaleza se cubrió de hermosura. Dije a un amigo, háblame de Dios, y el amigo me enseñó a amar. Dije a un pequeño, ¿me podrías hablar de Dios? Y el pequeño sonrió. Dije a un ruiseñor, háblame de Dios, y el ruiseñor se puso a cantar. Dije a la fuente, háblame de Dios, y el agua brotó. Dije a mi madre, háblame de Dios, y mi madre me dio un beso en la frente. Dije a la gente, háblenme de Dios, y la gente se amaba. Dije a la voz, háblame de Dios, y la voz no encontró palabras. Dije al dolor, háblame de Dios, y el dolor se transformó en agradecimiento. Dije a la Biblia,
háblame de Dios, y la Biblia no paró de hablar. Dije a Jesús, háblame de Dios, y Jesús rezó el Padre Nuestro. Dije temeroso al sol poniente, háblame de Dios, y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al amanecer, cuando abrí la ventana, ya me volvió a sonreír. Busquemos a Dios en todo lo que nos rodea y que nosotros seamos reflejo del amor para todos los que nos rodean.